Este video tratará el tema de la probabilidad condicional y el cálculo de estas probabilidades que son para los eventos dependientes. En videos anteriores ya habíamos analizado el cálculo de las probabilidades para sucesos independientes y habíamos dicho que la probabilidad para la intersección de los sucesos A y B en sucesos independientes es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Esto válido para los sucesos que son independientes entre sí. En tanto, para los sucesos dependientes, esta fórmula experimenta una pequeña variación, dado que existe una relación entre la ocurrencia del suceso A y el suceso B. Para los sucesos dependientes, la probabilidad de la intersección de los sucesos A y B se calcula como la probabilidad que ocurra el suceso A por la probabilidad que ocurra el suceso B dado el suceso A. ¿Ya? Y esta es la expresión que se ocupa para los sucesos dependientes. En tanto, para la probabilidad condicional, lo que nos interesaría calcular es cuál es la probabilidad que ocurra un suceso A, dado que ha ocurrido previamente o que ha ocurrido un suceso B. Esta probabilidad, como ya hemos introducido en el video anterior, se calcula como la probabilidad de A intersectado con B dividido en la probabilidad del suceso B. ¿Esto a qué equivale? Equivale a la probabilidad de la intersección de los sucesos A y B corresponde a esto. Dado que los sucesos son independientes, se calcula como la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B dado el suceso A y dividido por la probabilidad de B. Ese es el cálculo. Si hubieran sido sucesos independientes, hubiera sido la probabilidad A multiplicado por la probabilidad de B, dividido en la probabilidad de B. Y la probabilidad de B se hubiese simplificado y hubiera quedado que la probabilidad de A, dado el suceso B, es lo mismo que la probabilidad del suceso A. Lo cual no reviste mayor importancia, dado que este concepto de la probabilidad condicional se ocupa para aquellos sucesos que son dependientes unos de otros. Esta es la definición de la probabilidad condicional cuyo resultado se expresa de esta forma en lo que constituye el teorema de Bayes. Que vamos a anotar aquí. Este resultado que hemos escrito aquí de forma teórica corresponde al teorema de Bayes, clave en el estudio de las probabilidades. Ahora, viéndonos hacia el lado más práctico del tema, vamos a poner un ejemplo aplicado. Nos vamos a referir a la probabilidad de enfermar de una determinada enfermedad X, para no ponerle nombre, dado el contexto actual del año 2020, no le vamos a poner nombre a esta enfermedad. Entonces, vamos a decir una enfermedad cualquiera en cuyo caso vamos a aquí anotar E es el hecho de enfermar, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad, vamos a decir como primer dato, que la probabilidad de enfermar es igual a 0.2, ¿ya? Esa es la probabilidad que yo tengo de contraer esta enfermedad. Ahora bien, la probabilidad que me detecten la enfermedad si estoy enfermo es la probabilidad que me detecten la enfermedad si estoy enfermo es igual, vamos a definir a 0,9, ¿ya? Esa es la probabilidad que me detecten la enfermedad si es que estoy enfermo. ¿Ya? Ahí están los símbolos. Vamos a ocupar la E para referirnos a enfermedad y D para la detección, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad? Que me detecten la enfermedad no estando enfermo
es, vamos a definirlo como 0,04. Esa va a ser la probabilidad que a una persona que no está enferma se le detecte la enfermedad. O sea, lo que constituye un falso positivo, que ocurre tantas veces en medicina. Ahora bien, ¿qué queremos saber? Se busca la probabilidad que a una persona que se le detecta la enfermedad esté realmente enferma. O sea, dado que se le puede detectar la enfermedad a personas enfermas, o como también a las personas que no están enfermas, lo que buscamos es la probabilidad que si una persona se le detecta la enfermedad esté realmente enferma. O sea, buscamos dentro del universo de todas las personas que se le detecta la enfermedad, buscamos cuál es la probabilidad que esa persona detectada sí esté enferma verdaderamente. ¿Ya? Yéndonos a la definición, de acuerdo a la fórmula de la probabilidad condicional, tenemos que la probabilidad de E dado el suceso D corresponde a la probabilidad de E intersectado con D dividido en la probabilidad de D, que es la probabilidad de detección. O sea, dicho en otras palabras, corresponde a la probabilidad de enfermar multiplicado por la probabilidad de que me detecte la enfermedad y que esté realmente enfermo por la probabilidad total que me detecte la enfermedad. O sea, cuál es la probabilidad que se detecte, si yo selecciono a alguien, que esa persona se le detecte la enfermedad, considerando que se le puede detectar la enfermedad tanto a personas sanas como a personas enfermas. ¿Ya? Ya. Ahora bien, la probabilidad de enfermar la tenemos acá como dato, 0.2, ¿ya? Multiplicado por la probabilidad que si yo estoy enfermo se me detecte la enfermedad, o sea, este valor. Si estoy enfermo, que se me detecte la enfermedad, 0.9, dividido en la probabilidad que se me detecte la enfermedad estando enfermo, que es este mismo concepto, 0.2, estoy enfermo, y que se me detecte la enfermedad, 0.9, más la probabilidad que se me detecte la enfermedad no estando enfermo. O sea, 0.8, que es la probabilidad de no estar enfermo, que es el complemento de estar enfermo. O sea, evidentemente puedo deducir de este hecho que la probabilidad de no estar enfermo es el complemento, 0.8. ¿Ya? Esa es la probabilidad de no estar enfermo, que está aquí. Y la probabilidad multiplicada por la probabilidad que se me detecte la enfermedad no estando enfermo, que es 0.04. 0.2 por 0.9 me da... Vamos a escribirlo mejor. ¿Ya? Vamos a escribirlo mejor. Y lo vamos a escribir acá. Un poquito más central, ¿ya? La probabilidad. Ahora, 0.2 por 0.9 me da 0,18 dividido en 0,18, que es ese número de ahí, más 0,032, que es aquí 0,032, que es la multiplicación de 0.08, 0.8 por 0.04. ¿Ya? Y eso nos da 0.18 arriba y 0.212 abajo. Y vamos a calcularlo por un tema de tiempo con la calculadora. Y eso me da 0.849. O sea, aproximadamente esa es la probabilidad que tiene una persona de detectársele, perdón, de que si se le detecta la enfermedad, está realmente enferma. Esa es la probabilidad que a una persona, si a esa persona esté realmente enferma, si es que se le ha detectado la enfermedad. ¿Ya? Y en fracción corresponde esto a 45 dividido en 53, si se quiere expresar de esa forma. O sea, ¿qué hemos calculado? ¿Cuál es la probabilidad que a una persona, si se le detecta la enfermedad, está realmente enferma?
O sea, ¿qué quiere decir este resultado? Que existe aproximadamente un 15% de las personas del universo, de todas las personas que se les detecta la enfermedad, que en realidad no están enfermas. ¿Esto qué quiere decir? Que existe esa fracción de personas que, repito, no están enfermas a pesar de que se les ha detectado la enfermedad. Sugiero revisar con detalle este ejemplo para comprender los conceptos que hay detrás. Los invito a un próximo video. Muchas gracias. Nos vemos. Que estén muy bien.